Bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, y estamos un miércoles más. Comenzamos hace ¿cuántos meses? Comenzamos con guerra espiritual personal, la historia de la gloria desde Génesis hasta Jesucristo, y esto ha sido una transformación. Lo que está sucediendo en la iglesia tiene mucho que ver con lo que está pasando los miércoles. ¿Por qué? Porque cuando en una congregación se despierta el hambre y la sed por la palabra y comenzamos a estudiar las escrituras, la gente comienza a leer la Biblia, todo cambia. Y ciertamente esta iglesia ha comenzado a madurar rápidamente porque estamos estudiando las escrituras. Y hay un mover hermoso. Y la palabra te provoca hambre, te provoca buscar, te provoca intimar con Dios. Y no es lo mismo que venga el pastor, la pastora, algunos líderes llenos, hambrientos, sedientos, a que venga una congregación completa. Y pienso que estos últimos meses han sido clave para lo que está sucediendo aquí en este lugar. Así que los que nos ven por Facebook, date cita, ven. Porque nosotros no transmitimos todo lo que aquí sucede. Nosotros transmitimos una parte, la otra parte tienes que llegar. Y estamos estudiando el tabernáculo. ¿Ok? Y hoy nos toca la fuente de bronce. Entramos por la puerta, que se llama el camino, el altar del sacrificio o altar de bronce. Y luego, un poquito más para adentro, nos encontramos la fuente de bronce, o algunos la conocen como el lavacro. Y se encuentra en Éxodo 30, versos 17 al 21, habló más Jehová a Moisés diciendo, ¿habló qué? Habló más. Dios habla, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Mi alma alaba a Cristo. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Mire, hermano, cuando usted estudia Éxodo y usted estudia las diferentes cosas que habían en el tabernáculo, usted tiene que tener en mente que el tabernáculo tiene un significado. Y uno de los muchos significados que tiene el tabernáculo es que Dios quiere enseñarle a su pueblo cómo relacionarse con él. Y hay una serie de steps, una serie de pasos. Y esos pasos, ¿quién los establece? Pues el jefe. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender es que quien pone las reglas del juego es Dios. Y que a nosotros nos toca seguir la regla que puso Él. Y ese es el primer error que algunos cometen. Algo yo tengo bien claro en mi vida. Dios nos llamó como pastores principales para esta iglesia. Y yo entendí desde el day one
¿quién pone las reglas de juego? La visión de esta casa nos la dio Dios. Y nosotros hemos implementado única y exclusivamente lo que Él nos ha dicho que hagamos. Así que el tabernáculo simboliza cómo nosotros nos podemos relacionar con Dios. Y el altar, la fuente de bronce, tiene un significado. Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de bronce, cuyas dimensiones no nos han sido dadas, está situada entre el altar de bronce y el tabernáculo. No servía para ofrecer sacrificios, sino para lavarse en ella. Lo que Aarón y sus hijos debían hacer cada vez que entraban al altar para ofrecer un sacrificio. En Juan capítulo 13, el Señor Jesús mismo nos muestra la significación de la fuente de bronce. Al celebrar la última cena con sus discípulos, Él se levanta de la mesa y ¿qué hace? Glory, tú sabes. Seguro, tú tienes cara de que sabes. En la última cena que Jesús hizo, estamos hablando de la fuente de bronce, estamos hablando del lavacro, estamos hablando de agua, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de lavar. Jesús se levantó de la mesa, cogió un lebrillo, vamos a hablarlo en que una palangana, ¿ok? Las palanganas no se usan para una cosa nada más, se usan para muchas cosas. Una fuente donde se echaba el agua, se amarró una toalla de la cintura y ¿qué hizo? Le lavó los pies. La verdadera Santa Cena debería ser un party. Arroz, habichuela, pollo, ensalada. No podemos hacer eso en los cultos, pero debería ser eso. Y la verdadera Santa Cena debería incluir lavamiento de pies. Y Jesús ya no está físicamente aquí. ¿Quiénes tendríamos que lavarle los pies a todos ustedes? Nos tocaría a nosotros. Y en la Santa Cena debería haber perdón. Pero por el factor tiempo, espacio y todo lo demás, esas cosas no las podemos hacer. Él se levantó de la mesa y le lavó los pies a sus discípulos. Pedro no quería que lo hiciese con él. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. O sea, el verso 10 de Juan capítulo 13. Para aquel que tiene todo el cuerpo lavado, es decir, que ha pasado por el nuevo nacimiento a la conversión, no es necesario repetirlo, porque ya se hizo una vez y para siempre. Pero ocurre demasiado a menudo en el creyente. A causa de la carne que está aún en él, ha pecado, ha manchado sus pies en el camino. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. Podemos hablar un poco de dogmas y doctrinas. En muchas iglesias se tiene un concepto equivocado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente fuego, fuego, fuego. El Espíritu Santo también es agua. No es soda.
es agua. Si tú te tomas un vaso de Coca-Cola, Pepsi-Cola o cualquier refresco azucarado antes de comer, ¿qué te pasa? Te llenas y cuando te toca comer, ¿estás qué? Lleno, ok. Los devocionales no se pueden convertir en Coca-Cola, donde la gente se llena, pero cuando viene ¿qué? La palabra que es la comida, la gente está llena. Ok, cuando no se interpreta correctamente al Espíritu Santo, ¿en qué uno puede caer? ¿En qué uno cae, Brendita? ¿Ah? ¿En emoción? Y tenemos que tener un poco de cuidado en no mezclar al Espíritu Santo con las emociones. Te explico. Un día a mí me tocó predicar en un lugar y cuando llevaba 10 minutos tranquilo, predicando relax, tranquilo, empecé a gritar. Siento a Dios, yo siento a Dios, yo siento a Dios. ¿Y qué pasó? Todo el mundo se levantó y empezó a gritar, yo también. Y empezó todo el mundo a correr y todo el mundo empezó a hacer así, se volvieron como locos. Y yo hice esto. Y aquello era un escarceo. Y yo me quedé así, en serio. Y cuando se fueron dando cuenta de que yo estaba ahí y se tranquilizó la cosa, yo le dije, yo no siento nada. Yo simplemente los estaba manipulando. Aquello no era del espíritu, aquello era una ¿qué? Manipulación humana. Cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, te limpia. Tú no puedes venir aquí y gritar, emocionarte, aleluyar y salir de aquí de la misma forma que llegaste. Eso era algo, qué sé yo, no sé, puede ser muchas cosas, pero unción del Espíritu Santo no era. El Espíritu Santo te trae revelación de la santidad de Cristo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo trae a tu vida es convicción de salvación. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Y a nosotros nos convence de justicia. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te convence de que la muerte de Jesús en la cruz fue real. Por eso, la mayoría de las veces lo he visto en jóvenes, se hacen llamados a salvación y pasan, y la próxima semana se hace llamado a salvación, ¿y qué? Y vuelve y pasan. Y en 2 semanas se vuelve a hacer el llamado a salvación. ¿A ti te ha pasado, Rosa, con los juveniles? Y hoy yo quiero enseñar a la iglesia que eso no es necesario. Lo que sí es necesario es que el Espíritu Santo te limpie. Porque me imagino que cuando Ale llega con el uniforme, llega bien engrasado, ¿verdad? Sí, y hay que ¿qué? Que lavarlo. A veces así es nuestra vida.
no se trata de ser convertido de nuevo, sino de que sus pies sean lavados. El Señor muestra por medio de la palabra en qué se ha faltado. Luego es preciso confesar su falta a Dios y recordar que por ese pecado Cristo murió. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, en el libro de Números hay una historia que a mí me fascina y es la historia de la novilla roja. Vamos a leerla. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, sus cuernos y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote llevará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Verso 10. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. ¿Has entendido algo hasta ahora? El que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. Y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocara cadáver de cualquier persona y no se purifique, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Chino, cuando trabajaba en el hotel, le daba servicio a los judíos ortodoxos, y uno de ellos, un rabino, le dijo a Chino, ser judío no es fácil. ¿Tú te estás dando cuenta por qué no es fácil? Esto es impresionante. ¿Por dónde voy? Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano, sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre todas las personas que allí estuvieren. Y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Verso 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Es en serio. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo.
le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. ¿Y cómo se come esto? ¿Ah? Ok. Una vez que el rescatado lavó así sus pies, puede tener parte con el Señor, es decir, gozar de la comunión con Él. En efecto, cuando un creyente ha faltado, la comunión con el Señor se interrumpe. No hay más gozo ni gusto por la palabra. La salvación no se pierde. La vida eterna está siempre allí, pero hay una nube. Es necesario, pues, volver al Señor, confesarle la falta, discernir sus causas, juzgándose uno a sí mismo. Y cuando uso la palabra juzgar, la palabra que en verdad quiero usar es que te autoanalices. Recordar la eficacia de sus sacrificios, y entonces es cuando uno es restaurado. Pero recordemos siempre que todos los recursos están a nuestra disposición para no ceder al pecado, tal como le escribe el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, hermano, doctrina. En esta iglesia no creemos en salvo, siempre salvo. O sea, aquí no va. La salvación es posible perderla. Por eso no jugamos con ella. Pero, por el otro lado, nosotros no creemos que te la pegaron con chicle. Te explico. Y no voy a mandar a nadie a fumar. Fumar hace daño. Fui a un campamento de jóvenes. Nos sentamos al aire libre en un círculo. Dios me reveló que había un joven que fumaba. Y yo le pregunté, ¿cuál es? Y me dijo, este. Ok. Cuando nos sentamos y me tocó mi parte, yo le dije, joven, por favor, saque los cigarrillos que tiene guardados. El muchacho se puso blanco como un papel y yo le dije, tranquilo, relax. Sacó los cigarrillos, los tenía metidos en la media y le dije, quiero que saques uno y te lo pongas en la boca. Y le dije al líder, dame break, no me apedrees todavía. Ponte un cigarrillo en la boca. No se apure que no lo va a prender. Póntelo en la boca, mi amor. Él se puso el cigarrillo en la boca y yo le dije, ¿para dónde tú vas? Ahora mismo, si viene Cristo, ¿para dónde tú vas? ¿Y qué él me dijo? ¿Qué él me dijo? ¿Para el infierno? Ok. Se lo quité y le dije, ¿y ahora para dónde vas? No, ahora voy para el cielo. Y se lo puse. ¿Y ahora? Para el infierno. ¿Y ahora? Para el cielo. Y yo le dije, ¿es en serio que esto salva o condena? O sea, tú me estás diciendo a mí que esto o te salva o te condena. Ok, vamos a hablar de la sangre de Cristo porque creo que no la hemos entendido. Vamos a hablar del sacrificio en la cruz. El sacrificio en la cruz perdonó tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún tus pecados futuros. Los borró aún de la mente de Dios.
Lee Jeremías, que dice que Él nunca se volverá a acordar de tus pecados. La sangre de Cristo produce amnesia en la mente de Dios. Porque Dios borra, Dios no solamente perdona, sino que se olvida que ha perdonado. Pero, Juan habla claro y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero Dios sabe que somos polvo. Y luego escribe, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que tú no te tienes que convertir cada vez que pecas, pero tú te tienes que arrepentir cada vez que pecas. Tú tienes que venir a los pies de la cruz y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te limpie. De eso se trataba el lavacro. De eso se trata la novilla roja. De eso se trata cuando Dios manda a los sacerdotes a lavar su ropa y a lavarse todos los días. Esto es sombra de lo que iba a venir. La sangre de Cristo te limpia, pero el trabajo, mire hermano, yo me convertí en la iglesia metodista primitiva. Cantábamos del himnario, todo era bien pasivo y bien tranquilo, pero algo yo aprendí, y eso viene de John Wesley, la entera santificación. John Wesley creía que hay dos obras del Espíritu Santo: cuando te sella y tú te conviertes, y cuando te santifica por completo. Y esa obra es real. Esa obra es verdadera. Eso nos pasa a los cristianos. El Espíritu Santo te santifica. Santifica tus pensamientos, santifica tus emociones, santifica tu caminar, tu hablar, tu comportarte. Ahora, sería una buena pregunta que tú te hagas hoy. ¿Esa segunda obra del Espíritu Santo ha ocurrido en mi vida? Cuando yo me convertí, si a alguien se le cae un billete de 20 convertido, yo lo pisaba. En un supermercado, a alguien se le cae un billete de 20, yo lo pisaba. ¿Yo me iba para el infierno? No, pero yo no estaba, ¿qué? Santificado. Yo estoy en el supermercado, a alguien se le cae un billete de 100 y yo le digo, dama, caballero, se le cayó de lo que sea. ¿Usted me está entendiendo? Hay cosas que aún yo convertido hacía. Hay cosas que aún yo convertido pensaba. Hay cosas que aún yo predicando el evangelio hacía y decía. Pero cuando tú te expones al agua del Espíritu Santo en tu vida día tras día y te metes en su palabra y entiendes y ahora la pregunta que yo me hago es, ¿Jesucristo diría eso? ¿Jesucristo haría eso? ¿Ese es el filtro? Si tú le vas a decir algo a alguien, pregúntate si Jesús se lo diría. Pasa es que imagínate, estuviéramos todos, ¿sabes? Puede ser un poco complicado cada vez que tú vayas a hablar, Señor, tú le dirías esto. Pero llega un momento
porque es automático y natural. Llega un momento que cuando viene un pensamiento a tu vida, tú sabes que no es de Dios. Es importante cada día someternos a ese escrutinio. Esa es la palabra que quería usar, no juicio. Ese escrutinio de nosotros mismos y ese lavamiento de los pies. Pero así como los sacerdotes debían hacerlo antes de entrar al santuario o antes de acercarse al altar, es particularmente importante que lo hagamos, cada uno para sí, antes del culto y antes de tomar parte en la cena. Por eso, Corintios, ¿qué leemos cada vez que tenemos Santa Cena? ¿Qué leemos? Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte, ajá. Sí, pero antes de eso, ¿qué hacemos? Una advertencia a los que van a tomar, ¿qué? La Santa Cena, para que no la tomen indignamente. De la misma forma, los músicos, antes de subir al altar, lávese. Los cantores, las salmistas, las danzoras, antes de usted ministrar, lávese. Venga a los pies de la cruz. Y si ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si tal es el caso, cuán importante es despertarse, levantarse de los muertos para reencontrar la luz de la faz de Cristo. La fuente de bronce había sido hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ello configura una doble enseñanza. Primero, los espejos no hablan de la palabra de Dios, la cual pone en evidencia nuestra falta, la suciedad de nuestros pies. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Y ve, las mujeres que se allegaban al tabernáculo de reunión con aquellos que buscaban a Jehová tenían un corazón dispuesto para él. Como gozaban de su presencia, les fue fácil abandonar gozosamente por el Señor lo que procedentemente era objeto de vanidad. Y concluyo con Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llevó y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y por eso Jesús fue crucificado afuera. Y por eso las cenizas de la vaca las recogían y las sacaban fuera del campamento. Y el trabajo del Espíritu Santo es que todo lo que no sea santo, Él lo pueda llevar, ¿qué? Afuera. No es difícil, es fácil. Si tú le permites a Él hacerlo, ponte sobre tus pies. Próximo miércoles, la mesa de los panes de la proposición. Todo lo que vamos a enseñar tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con la enseñanza de Dios para un pueblo de cómo relacionarse con Él. Y a medida que vayamos avanzando, tú vas a tener un mapa de cómo tú te debes relacionar con Dios. Primero, sacrificio, perdón de los pecados. Segundo, lavamiento. Ya Cristo te perdonó. Ya Cristo te redimió. Pero cada día el Espíritu Santo tiene una labor en ti. Limpiarte.
haga un ejercicio. Mire dentro de su corazón y pídale al Espíritu Santo que le revele qué hay ahí. ¿Qué tan difícil se te hace perdonar? ¿Qué tan difícil se te hace pasar la página? ¿Qué tan difícil se te hace ayudar al prójimo? ¿Qué tan difícil se te hace desprenderte de lo material? Y puedes hacerte preguntas, ¿qué tan difícil se te hace hacer algunas cosas? Y es progresivo. Lo que para mí antes era tan difícil hacer, ahora se ha convertido en un poco más fácil. Ahora, hazte la pregunta al revés. ¿Qué tan fácil se te hace ofender? ¿Qué tan fácil se te hace dudar? Cuando se levanta una circunstancia o una situación, te detiene, te angustia, te deprime, te paraliza. Y yo pienso que eso es algo que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Antes de terminar con la transmisión, queremos darle nuestro corazón a Cristo. Yo sé que yo no me tengo que convertir todos los días, pero esta oración a mí me recuerda que yo tengo que ser limpio todos los días. Pero hay personas que nunca han confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y esta es tu oportunidad. Es tan fácil como repetir una oración con nosotros. Así que repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto. Hoy te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. En el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, tú eres salvo. Nos despedimos hasta el domingo a las 10:30 que estamos aquí con Acércate a Dios, cuarta parte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Jehová te bendiga y te guarde.